en el anfiteatro. El equipo consta de María José Castillo Montes, Grecia González López, María Jimena Guerrero García, María Valeria Ornelas Villalobos y su servidor Emilio Velasco Díaz. Para comenzar con este video, es importante mencionar que el cerebro forma parte de nuestro sistema nervioso y por lo tanto es la parte más compleja del cuerpo humano. Este órgano tiene múltiples funciones y se caracteriza por ser el asiento de la inteligencia, intérprete de los sentidos, iniciador del movimiento del cuerpo y controlador del comportamiento. Las áreas internas del cerebro controlan el funcionamiento de los músculos, así como también controlan el habla, el pensamiento, las emociones, la lectura, la redacción y el aprendizaje. Nos podemos dar cuenta que estos aspectos son los que ponemos en práctica diariamente y son los que nos ayudan a desarrollarnos y a expresarnos. Ahora, con el enfoque comparativo entre el cerebro humano y el del caballo, que son las imágenes que tenemos en pantalla, podemos observar que aparentemente no difieren tanto, aunque sí son muy distintos estructural y sobre todo funcionalmente. Aquí tenemos algunos datos sobre el cerebro del caballo y del humano. El cerebro del caballo está especializado en las acciones motoras y sensoriales. Esto tiene todo el sentido evolutivo. Esto quiere decir que estas acciones son los que ayudan a sobrevivir. El cerebro humano enfatiza el lenguaje y la motricidad fina. Podemos poner, por ejemplo, el lóbulo frontal, que está mucho más desarrollado junto con el hipocampo, que regula las emociones y la memoria. Bueno, de igual manera que en las personas, que nosotros en los humanos, los dos hemisferios del cerebro del caballo pues funcionan de una forma distinta y para ello pues hay una dualidad en el comportamiento del caballo. En su hemisferio izquierdo, está encargado de que el caballo responda de un modo racional, de que tenga una conducta tranquila y receptiva y que responda pues a nuestras demandas. Y el hemisferio derecho es el encargado de que el caballo responda instintivamente, tenga una conducta agitada, que necesite huir, que sea menos receptivo a nuestras demandas. El cerebro del caballo pues tiene muy poca capacidad de racionalizar, no puede imaginar, no tiene concepto de futuro, no hace planes, vive el presente, el momento con una gran memoria y mantiene los recuerdos de lo bueno y de lo malo. Si algo ha cambiado en su entorno, pues lo detecta muy fácilmente. Y la parte del cerebro, pues que controla sus movimientos de equilibrio, pues está muchísimo más desarrollada. Bueno, los hemisferios cerebrales están divididos en zonas especializadas que se encargan de controlar y coordinar a la mayoría de las funciones motoras, sensitivas y cognitivas del ser humano y estos pues son llamados lóbulos. En el ser humano, el lóbulo frontal es el encargado del control del movimiento voluntario, participa en la atención, en las tareas de memoria a corto plazo, motivación, en la planeación y el habla. Este lóbulo pues es el más grande de nuestro cerebro y ocupa pues casi 1/3 de la totalidad de este. El lóbulo parietal en el humano pues es el encargado de integrar los estímulos propioceptivos y mecanoceptivos, involucrado el procesamiento del habla y el lenguaje. Se encuentra justo debajo del hueso parietal, posterior al lóbulo frontal y anterior y superior a los lóbulos temporal y occipital. El lóbulo temporal es el encargado de transformar los estímulos sensoriales, ya sean auditivos y visuales, en información comprensible para la retención de la memoria visual y la comprensión del habla. Abarca una gran parte de la fosa craneal media y su nombre está más relacionado a su proximidad con la región temporal y el hueso temporal del cráneo. Y por último, el lóbulo occipital es muy bien reconocido como el centro principal del procesamiento visual. Se encuentra asociado a la identificación de colores, a la percepción de la profundidad, del procesamiento visual y espacial. Incluso también juega un papel muy importante cuando a la formación de la memoria.
El lóbulo occipital no solamente permite la percepción visual, sino que también nos ayuda al procesamiento e interpretación de dicha información visual. Bueno, y hablando un poco más sobre el cerebro equino, los caballos no tienen muy grandes lóbulos frontales. En el caballo, pues la superficie que este lóbulo ocupa supone aproximadamente de un 5% del total del cerebro, en cambio que en el humano, pues es casi un 30%, como lo había mencionado anteriormente, y el lóbulo frontal, pues en los caballos es una zona cerebral de la que depende el control inhibitorio, el ordenamiento espacial y temporal, el comportamiento social y afiliativo, la atención, el olfato y las respuestas incondicionadas y sobre todo su habituación. Perdón. Un surco es una cavidad o depresión lineal que se forma entre los lóbulos cerebrales para así formar las diferentes partes de la cabeza, de la corteza. Y una circunvolución son las elevaciones o también conocidas como giros que se forman por la corteza cerebral al pegarse. Aquí podemos ver cómo se ven las líneas, que son los surcos, estas líneas de depresión, y estas elevaciones son las circunvoluciones, y también tenemos al centro una cisura interhemisférica que separa los lóbulos a los hemisferios derecho e izquierdo. Aquí tenemos una vista dorsal del cerebro equino donde podemos apreciar sus surcos y circunvoluciones. Por la parte rostral tenemos el polo frontal, más caudal está el polo occipital, tenemos también la circunvolución poscentral, el surco central o de Rolando, que separa el lóbulo parietal y también separa la corteza motora de la sensitiva. Tenemos también la circunvolución precentral, un surco precentral y una cisura longitudinal. Como podemos observar a simple vista, una de las grandes diferencias del cerebro equino y el humano es que en el humano se presenta una mayor rugosidad de la corteza y hay una diferencia siendo el cerebro equino más prominente que el humano. De igual manera, tenemos un polo frontal, un polo occipital, un hemisferio cerebral izquierdo y un hemisferio derecho, un surco precentral, una circunvolución precentral, un surco central o de Rolando, una circunvolución poscentral, un surco poscentral y un lóbulo frontal, parietal y occipital. En una vista lateral del sistema del cerebro equino podemos ver a grandes rasgos que también presenta el surco central o de Rolando, una circunvolución poscentral, un surco lateral o de Silvio, que es el que separa el temporal del frontal y del parietal, un polo occipital, un polo frontal, con sus circunvoluciones del temporal superior, media e inferior. En el cerebro humano, también vista lateral, tenemos una circunvolución poscentral, un surco central, la circunvolución precentral, surco precentral, las circunvoluciones frontales, superior, media e inferior, el surco lateral, las circunvoluciones temporales, superior, media e inferior, un surco parieto-occipital y un surco poscentral y una circunvolución poscentral. Bueno, aquí observamos nuevamente las características anatómicas fundamentales del cerebro equino. Como lo mencionaba mi compañera, se encuentran los surcos y cisuras que en la vista lateral. ¿Le cambias de diapositiva? Bueno, en la vista lateral del cerebro humano se puede decir que se marca por dos referencias anatómicas, perdón.
que serían el surco central o el surco de Rolando y el surco lateral o el surco de Silvio. Y pues ambos dividen al hemisferio cerebral en los lóbulos, que serían el frontal, el temporal, el parietal. Y pues si hacemos una línea imaginaria hacia la superficie lateral hasta la escotadura preoccipital, se delimitaría de forma rostral los lóbulos parietal y temporal. Los lóbulos frontal, temporal, parietal y occipital se denominan así según los huesos del cráneo que lo recubren. Bueno, en el lóbulo frontal, que es rostral en relación con el surco central, entre este último y el surco precentral se encuentra el giro precentral, que es una de las áreas corticales más importantes vinculadas con el movimiento. También rostral al surco precentral se identifica el área premotora, que es otra zona esencial para el movimiento. Y hacia el extremo anterior del área premotora, dos surcos, el frontal superior y el frontal inferior, dividen al lóbulo frontal en tres giros: giro frontal superior, giro frontal medio y giro frontal inferior, como lo vemos aquí. El giro frontal medio es el que incluye el área 8 de Brodmann, que es importante para los movimientos oculares conjugados. Mientras al lóbulo parietal, por detrás del surco central, entre este y el surco poscentral, se localiza el giro poscentral, que es un área sensorial primaria que se relaciona con la sensación general de todo el cuerpo. Y pues en un punto caudal en relación con el giro poscentral, se extiende de modo horizontal el surco intraparietal a través del lóbulo parietal, que es el que divide en los lóbulos parietales en superior e inferior. El lóbulo parietal superior es el que se relaciona con la interacción conductual del individuo en relación al espacio que lo rodea. Y el lóbulo parietal inferior es el que contiene dos giros importantes, el supramarginal y el angular. Ambos giros participan en la integración de la información sensorial para el habla y la percepción. Si se encuentra una lesión en alguno de estos giros, se dice que se provoca una alteración en la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de objetos. En cuanto al lóbulo temporal, pues la superficie lateral del lóbulo temporal se conforma por tres giros: los giros temporales superior, medio y el inferior, que son separados por el surco superior y el surco medio. El giro temporal inferior se relaciona con la percepción de la forma visual y el dolor. El giro temporal superior es en donde se encuentra el área de Wernicke, que es en donde interviene la comprensión del lenguaje y del habla. Y pues en su porción medial, el lóbulo temporal contiene estructuras de gran relevancia en el sistema de las emociones. Entre ellas, pues están las estructuras del hipocampo, la corteza entorrinal y la amígdala. Y en cuanto al lóbulo occipital, se dice que en la superficie lateral del cerebro se funde el lóbulo occipital en relación al lóbulo parietal y el temporal, separados por una línea imaginaria trazada entre la punta de la fisura parieto-occipital y la escotadura preoccipital, como lo mencionábamos anteriormente. El polo occipital contiene una porción del área visual primaria, que es más extensa en la superficie medial del lóbulo occipital. Es por eso que se dice, si se encuentra una lesión extra en este lóbulo, hay una pérdida de la visión. Y pues como dato curioso, las fisuras y los surcos del hemisferio cerebral se tornan mucho más prominentes, mucho más notables en trastornos degenerativos del cerebro, como lo puede ser la enfermedad del Alzheimer. Y ahora les voy a presentar la cara media del encéfalo obtenido gracias a un corte sagital.
Como vemos, tiene muchas similitudes con el encéfalo humano, pero como ya mencionaron, su principal diferencia es su disminuido tamaño. En este corte observamos como número 1 el cuerpo calloso, su rodilla, tronco y esplenio, que une a los dos hemisferios cerebrales. En el número 2 vemos el giro del cíngulo y en el 3 el istmo del giro del cíngulo, que es aquella estructura en forma de C que en el cuerpo humano cumple la función de regulación y control de emociones. En el número 4 vemos el ventrículo lateral, que es donde comienza la circulación del líquido cefalorraquídeo. Continúa hasta el número 6, que es el tercer ventrículo, por el agujero de Monro o agujeros intervertebrales, que es el número 5. Y luego transcurre por el acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, que es el número 7, hasta el número 11, que es el cuarto ventrículo. Desde allí fluye a través de un conjunto de orificios hacia el conducto ependimario de la médula espinal a través del lóbets. Sabemos que el líquido cefalorraquídeo tiene funciones muy importantes, entre las cuales destacan el actuar como amortiguador y proteger de traumatismos al sistema nervioso central, proporcionar estabilidad mecánica y asustar al encéfalo y servir como reservorio y de ayuda en la regulación del contenido del cráneo. Por otra parte, observamos el tallo cerebral formado por el número 8, el mesencéfalo, el 9, la protuberancia anular y el 10, la médula oblongada. En el número 12 observamos el tálamo, que se comunica entre sí por la adhesión intertalámica, cuya función es recibir, procesar, integrar y enviar todas las informaciones sensoriales, motoras y límbicas. Y por último tenemos como número 13 a la glándula pineal, que junto a los núcleos avenulares forman el epitálamo, encargadas de controlar los ciclos circadianos de sueño y vigilia. No se ve. Más bien no se escucha. Ah, ok. Perdón, híjole. Nuevamente, perdón. Bueno, aquí tenemos el cerebelo. El cerebelo está dividido en paleocerebelo y el neocerebelo gracias al surco primario, como se puede ver aquí indicado. Profundo a este tenemos a la língula. Bueno, aquí está la flechita, pero esta no es visible en la imagen. También visible aquí tenemos el lobulillo central y la vermis. El cerebelo es considerado un centro motor, es control de movimientos voluntarios y se encuentra en el lóbulo occipital. Coordina los segmentos corporales y modula la fuerza y la amplitud de nuestros movimientos. Es el cerebro el que registra directamente la presión al tronco o extremidades, hablando del equino. Coordina los movimientos voluntarios, como de la cabeza y la de los ojos. Bueno, en resumen, todos los sentidos. Este es el sistema responsable de aprender y guardar los movimientos. ¿Podemos darle a la siguiente, por favor? Como lo vimos en clase, la vermis cerebelosa se compone de esta mnemotecnia. La mnemotecnia era un pitufo de culo lindo. Y el orden en el que van es úvula, luego sigue nódulo, pirámide, tuber, folio, declive, culmen, lobulillo central, perdón, y por último língula. Le damos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí están nuestras referencias y por nuestra parte sería todo. Gracias por ver nuestro video y pues nos vemos a la próxima.